tenemos información aquí a través de Asociados de México, en la voz de Vicente Serrano y la abogada Lourdes Monteagudo. Información que usted escucha. Préstele bastante atención aquí en Sin Censura. A continuación, la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacín Vázquez de Asociados de México en Sin Censura con Vicente Serrano. Me da mucho gusto recibir a la abogada Lourdes Monteagudo en uno de los segmentos más buscados de ustedes porque encuentran información honesta, información que está cambiando vidas. Y en nuestros estudios la abogada Lourdes Monteagudo, le mandamos un saludo a Ana Yacín Vázquez, seguramente muy ocupada, la presidenta de Asociados de México. ¿Cómo le va, abogada? Muy bien, gracias, Vicente. Aquí siempre tratando de ver qué se puede hacer para poder seguir haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Oiga, y es que esto de Trump está cambiando constantemente, cuando no es la Corte Suprema, cuando no es una orden de Trump, un cambio de idea en la aplicación de la ley, y nuestra gente sigue a veces sumida en ese miedo, sí, o en esa apatía. Sí, bueno, yo creo que ahora mucha gente lo que tiene es miedo. No veo tanta apatía últimamente como antes, de que la gente se creía que las cosas se iban a resolver por arte de magia. Pero el miedo tiene que estar, uno tiene que controlar el miedo, y a veces el miedo es por no saber, no entender qué es lo que uno puede hacer. Y por lo tanto siempre es bueno ver, hacer la evaluación del caso. Nosotros no le podemos prometer que puedan arreglar, pero sí le podemos prometer que le vamos a dar una evaluación donde les vamos a decir cuáles son sus opciones, y si tuvieran que prepararse de alguna manera, qué pueden hacer para prepararse, buscar sus documentos, porque aún en un arresto, después de un arresto migratorio, las personas que han vivido aquí muchos años, que no tienen mayores problemas con la ley, que tienen hijos americanos, van a poder pedir al juez que le cancelen la deportación. Es un proceso que existe, que está en la ley no ha cambiado. Entonces, eso la gente no lo puede hacer hasta que ya no está arrestado. Claro, no queremos pasar por ese mal rato, pero si tenemos que pasar por el mal rato, y muchos yo sé que han pasado por el mal rato, a veces en la frontera, a veces, así que no es la primera vez que a veces tienen que pasar por eso, pero bueno, si ya tenemos que pasar por el mal rato, por lo menos que ya sepan cómo ellos mismos, ni siquiera que tengan que esperar a que aparezca un abogado, lo que sea, ellos mismos pueden hablar con el juez. Señor juez, yo he estado aquí tanto tiempo, tengo hijos americanos, yo soy el que gano el dinero de la familia, quiero que me cancele la deportación, y la juez le va a dar esa oportunidad si llenan los requisitos, porque esa es la ley. Y la gente cree que de alguna manera ha cambiado las cosas porque Trump hace lo que hace, ¿no? Porque él lo que hace es que dice una cosa, después la cambia, verdaderamente no es la ley. Por eso es que la Corte puede hacer unas decisiones como la que hemos oído últimamente, de que él dice que se puede hacer una cosa, o que el Departamento de Justicia, porque no solamente él, es el Departamento de Justicia, y la Corte dice, no, tú no puedes hacer eso, y eso beneficia al inmigrante. Por eso es tan importante que nuestra gente acepte la evaluación de su caso completamente gratis con usted, abogada, y le voy a pedir a todas las personas, no importa en dónde se encuentren, en México o en Estados Unidos, que llamen y hagan su cita. Desde cualquier parte de Estados Unidos, marque al 773-847-6465. 773-847-6465. Desde México, agréguele el 001 al principio. 001-773-847-6465. Y puede visitar a la abogada Lourdes Monteagudo en el 1837 al oeste de la Cermak Road, en el barrio de Pilsen, aquí en Chicago. Esto es para la gente de Chicago y suburbios, o los que se quieran dar la vueltecita de otros estados. Están en el barrio de Pilsen en Chicago, por la Cermak, entre la Ashland y la Damon, para que puedan evaluar su caso, para que usted pueda entender qué se puede, cómo se puede, cuánto va a costar, y si no se puede, pues también le va a decir. Por ejemplo, se me viene en la mente los casos de asilo, que además los puso nuevamente sobre la mesa Donald Trump con su rabieta que hizo en Twitter por la caravana de migrantes de Centroamérica. Ajá, exacto. Yo sé que los casos de asilo son tal vez aún más complicados. Sí. Me corrige si estoy equivocado. Sí, los casos de asilo son muy complicados porque la ley, no Trump, pero la ley se supone que exige que la persona deba demostrar el por qué
se tuvo que ir de su país y por qué las autoridades de ese país no hacen o no han podido ayudarlo para entonces ellos tener que recurrir a venir a los Estados Unidos a pedir que los Estados Unidos le den amparo. Pero es un amparo usualmente a situaciones que ellos le dicen políticas. Y lo hemos comentado en diferentes ocasiones, ¿no, abogada? Porque muchas personas dicen, oye, si no me largo de aquí, de mi pueblo, me van a matar el narco, las balaceras. Y nuestra gente piensa que ya por eso tiene una posibilidad de arreglar. Desafortunadamente Inmigración dice, no, pero si los narcos y las gangas y todo ese tipo de criminalidad, aquí también la hay, váyanse al West Side de Chicago, ahí lo hay. Pero desafortunadamente sabemos que también hay personas que son estos que traen gente, ¿no? Que le pagan para los polleros y eso, que le dicen a la gente, si tú dices que quieres pedir asilo político, por lo menos los oficiales de inmigración, debido a lo que existe en la ley, tienen que pausar y oír el cuento de la persona y verdaderamente se supone que ellos no son los que pueden tomar la decisión. Lo malo que tiene es de que aunque le abran la puerta porque le creen, ¿no? De que están en peligro de muerte, algo le está pasando, le abren la puerta y la gente se cree que entonces ya eso es un arreglo que va a estar bastante fácil, pero no lo va a estar, porque ahí entonces empieza el proceso legal donde verdaderamente ICE no le va a dar el asilo político por cuestiones, sobre todo de estas de criminalidad. Entonces, y no quiero que nuestra gente piense que estamos minimizando el peligro ni nada. Simple y sencillamente es así como es. ¿Así? Sí, usted puede estar en peligro de muerte si ya lo amenazaron los narcos o las pandillas. Y es más, ni siquiera no lo haga. Simplemente creo que tiene que tener una claridad nuestra gente. Hay que tener claridad porque verdaderamente la idea había sido son personas que están en peligro para la cuestión de asilo político porque el gobierno del lugar donde estén no hace nada para ayudar. No es parte hasta cierto punto del problema. Entonces, si uno puede decir, yo soy este tipo de persona, trabajaba con la oposición del gobierno y todos los que han estado así los han estado matando, aparece una ganga y los mata y yo soy una de esas personas, por lo tanto le tengo mucho miedo a que me vengan a matar, pero no es por la ganga, es porque yo soy miembro de algún grupo que tiene que ver con una oposición al gobierno y sabemos que y se sabe bastante abiertamente de que el gobierno está tomando represalias contra esa persona. Entonces, esa persona sí tiene un buen caso de asilo político, sí lo puede documentar. Pero una persona que nada más viene porque en mi país no se puede, porque está todo muy mal, porque hay muchos narcos y porque hay mucha criminalidad, eso no va a ganar. Por eso es tan importante que los años de experiencia que tiene la abogada Lourdes Monteagudo en casos de inmigración respalden su caso. Vaya para que le haga una evaluación de su caso completamente gratis. Ahí está la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México. El número para que haga su cita, 773-847-6465. 773-847-6465. Desde cualquier esquinita, desde cualquier rinconcito de Estados Unidos. Sobre todo, aprovechen a esas personas que no tengan acceso a un abogado de inmigración en español, en donde no haya representación en su idioma. Si usted tiene un caso desde México, también puede comunicarse 001-773-847-6465. 001-773-847-6465, porque ahora con las deportaciones y que los niños han crecido, que nacieron acá en Estados Unidos, hay muchas personas que se preguntan si pueden arreglar papeles. Llame, haga su cita y no se quede con las dudas. También puede visitarlo si está en el área de Chicago y suburbios al 1837 al oeste de la Cermak Road en el barrio de Pilsen. Por la Cermak, entre la Ashland y la Damon, aquí en Chicago, ahí está la oficina de la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México. Otra de las cosas que me preocupa, abogada, porque es constante la pregunta, las víctimas de violencia doméstica, por obvias razones, no tardan mucho, ojalá que no sea demasiado tarde,
porque ha pasado, sí, claro, son casos dramáticos, en buscar la visa U o en buscar el apego a VAWA. Y cuando hablo de la visa U también hablo casos como de violación sexual. Son casos a lo mejor muy personales, muy dramáticos, son muy dramáticos, y usted se da el tiempo de en esa privacidad, claro, de escuchar el caso. Exactamente. Bueno, eso es lo más importante, porque verdaderamente uno no debe estar conversando de esas cosas con cualquiera. Pero si uno viene a la oficina, le damos todo el tiempo, como entendemos no solamente los problemas de privacidad, sino que es un trauma, porque a veces, en muchos casos de esos, sobre todo de cuestiones de abuso sexual, el que abusó es una persona en la casa, es una persona que es un miembro de la familia. Entonces es muy problemático y muy, muy delicado, pero se tiene que hacer, porque primeramente si uno sabe que eso está pasando y lo ha hecho con un niño, lo va a hacer con otros, y alguien tiene que parar el proceso. Pero si ya pasó, entonces por lo menos tener la ventaja de que el gobierno le dé la oportunidad a uno de tener un poco de paz, y eso es la manera que uno lo tiene que ver. Pero abogada, y además, para que quede claro, si la víctima de un crimen violento, ya sea una balacera, se encuentre en medio de la balacera, es un niño o una niña, un menor de edad, se puede beneficiar toda la familia. Exactamente, los padres y los hermanos, todos se benefician si es que el niño es menor de edad. Si el niño es mayor de edad, entonces si el muchacho o la muchacha estaban casados o tenían hijos que eran indocumentados, entonces ellos son beneficiados. Es decir, que es un beneficio bastante amplio, y además perdona todo. Perdona las entradas ilegales múltiples, perdona problemas de la ley que hayan tenido, incluyendo DUIs múltiples, incluyendo cualquier problema legal que hayan tenido. Es decir, que verdaderamente es una manera de tratar de compensar un poquito por el sufrimiento que han pasado. Y no tiene que haber sido la persona que le balacearon. Es decir, si estuvieron en un lugar donde hubo una balacera y ellos estaban ahí y eran parte del momento, pueden ser víctimas de un crimen. Pero lo que necesitan, la clave es de que cuando venga la policía a hacer el reporte, uno tiene que ponerse ahí como víctima de ese crimen. Y a veces los policías, como vienen y bueno, algo está pasando y ellos no están muy preocupados por la cuestión de quién es la víctima, sino que hay un montón de gente, entonces ellos ponen que esas personas han sido han estado ahí, pero han estado ahí como testigos, y lo ponen como testigos, pero no, esas personas deberían estar puestas como víctimas, y hay que pasar por el proceso de cambiarlo de testigo a víctima, porque si uno no es víctima, no lo consideran víctima, entonces inmigración no le da el beneficio de la visa U. Pero sí, y hay personas que hemos tenido últimamente, que hemos estado hablando de la visa U, hemos tenido personas que han estado en situaciones bien problemáticas, y vamos a le ponen a uno como víctima, pero no lo ponen al otro como víctima porque estaba ahí, pero no fue el que llegó al hospital ya ensangrado. Pero las dos personas son víctimas, y hay maneras de arreglar eso para que salga. Las personas que tengan dudas, que tengan preguntas, no duden, porque no hay pregunta tonta. La pregunta tonta es la que no se hace. Márquenle a la abogada, márquenle a Nayacín, y este es el número a marcar para hacer su cita: 773-847-6465. 773-847-6465. Desde cualquier parte de Estados Unidos, en cualquier parte de Estados Unidos le puede ayudar. Y si está en México, marque 001-773-847-6465. 001-773-847-6465. La dirección nuevamente de las oficinas: 1837 al oeste de la Cermak Road, en el barrio de Pilsen, aquí en Chicago, por la Cermak, entre la Ashland y la Damien. Abogada, me preguntan de la diferencia entre VAWA y la visa U para las víctimas de violencia doméstica, porque las víctimas de violencia doméstica pueden arreglar por VAWA o por la visa U. ¿Cuáles son las diferencias? Porque sé que a través de uno de estos procesos no necesariamente la pareja podría terminar en la cárcel. Bueno, VAWA está hecho para personas que han sido abusadas por ciudadanos americanos.
pero también está hecha para que la persona que es abusada no tenga ni siquiera que decirle o hacerle pensar a esa otra persona que está siendo el abusador de que está buscando ayuda o que está buscando la residencia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el ciudadano americano se siente poderoso, sobre todo con una persona indocumentada, les usan eso para mantenerlos controlados, para que no hagan nada, para que no llamen a la policía, para que no salgan gritando, porque tienen miedo de que entonces lo vayan a arrestar a ellos y salgan expulsados. Y ahí, para quitar ese miedo, entonces, si uno está en una relación con un ciudadano americano que es abusador, la persona no tiene que decirle a esa persona que hay un problema o de que no tiene que llamar a la policía. Lo que tiene es que empezar el proceso directamente con inmigración. Y claro, usualmente hay pruebas, porque hay muchas personas que tienen pruebas de los golpes, han tenido que ir a hospitales, se han tomado fotos. Y otra cosa importante, no tienen que ser golpes necesariamente, puede ser tampoco, puede ser una violencia psicológica, porque verdaderamente esas personas que son así, a veces también ellos son inteligentes y tratan de evitar el golpe para que no haya una marca, pero le están acosando a la persona psicológicamente, no las dejan salir, están como si estuvieran en una cárcel. Estar casado con esa persona es como estar en una cárcel. Y vemos, hay mujeres que no saben qué hacer, a veces no saben, porque ellas mismas piensan en su futuro y dicen, no sabemos qué vamos a hacer si es que no tengo a este hombre para apoyarme económicamente, y ellos usan eso en contra, porque saben que la persona está débil, que no puede hacer algo, ¿no? Pero el VAWA hace que se puedan ellas afincar a tener una estancia legal permanente bien, sin necesitarlo a él, y después entonces ayudarse a poder salir de esa situación. Entonces VAWA es para las víctimas de violencia doméstica de un ciudadano estadounidense, y la visa U puede ser cualquier violencia y por además cualquiera. Puede ser indocumentado, residente, indocumentado, y ahí sí hay que hablarle a la policía. Bueno, hay que hablarle a la policía si es que ha habido, es decir, a veces necesitamos poder demostrar que hay un patrón de conducta, pero vamos a poner, hay gente que nos dice, la primera vez le mandé a la policía, pero después le quité el caso y ya después ya ni siquiera eso, no hago nada. Entonces, hay menos evidencia, pero de todas maneras uno puede pedir la acusación y debería uno llamar a la policía para que uno salga como víctima, porque el problema ahí de la visa U es de que tenemos que tener que la policía diga que ha sido víctima de algo. No puede ser nada más, yo digo que esto pasó. Hay una pregunta, dice, Vicente, me castigaron por 10 años. Mi esposa y yo vivimos como 21 años en California. Tengo un hijo que es nacido en California, acaba de cumplir 21 años. Él está acá en México hace casi 2 años. ¿Crees que pueda pedir a mamá y papá, aunque tengamos el castigo de 10 años? Bueno, el castigo de 10 años no se lo quita a un hijo americano, pero en cuanto cumplan los 10 años de castigo, es decir, ya están lejos de los Estados Unidos por 10 años, entonces el hijo americano puede pedirlos como lo hubiera podido pedir si ellos hubieran entrado legalmente a los Estados Unidos o no hubieran entrado hasta que ese hijo ya tuviera 21 años. Es decir, para aclarar, si una persona ya está bajo castigo y está allá en México, entonces tiene que esperar el tiempo del castigo, porque recuerden, siempre lo decimos, el hijo no puede pedir perdón por su papá o su mamá. Necesita poder pasar por el proceso completamente limpio de un hijo pidiendo a su papá o su mamá. Pero cuando ya cumplan los 10 años o los 5, porque hay gente que tienen castigos de 5, otros de 10, le dieron castigos diferentes. Entonces lo que es importante es haberse registrado con la embajada americana cuando comenzó el castigo, poder demostrar que han estado en México, es decir, que hay que tener evidencia que uno ha estado trabajando, que uno ha hecho cosas en México. Déjeme interrumpirla ahí. ¿Y qué tal si no nos registramos con la embajada, pero tenemos forma de confirmar? Bueno, entonces más problemático, pero entonces con más razón hay que poder demostrar que uno ha estado ahí todo el tiempo que uno dice, porque el asunto es que tiene que haber tiene que haber cumplido el castigo para que el hijo pueda arreglarles desde lejos o allí mismo, no tiene ni siquiera que ser de lejos, el hijo puede estar allá, entonces empieza el proceso consular porque el hijo es americano.
Lo que hemos oído, Vicente, es de que hay personas que nos están diciendo que tienen hijos nacidos aquí en los Estados Unidos, pero no se llevaron los certificados de nacimiento y no han registrado a ese hijo con la embajada americana. Y eso sería un pasito que todo el mundo que tiene hijos que nacieron aquí deben tener y hacer. Pedir el certificado de nacimiento si es que no lo tienen, y si lo tienen, ir a la embajada americana, pasar para la entrada de los servicios americanos, no a los servicios, porque es para servir al niño americano, y decirle allí, enseñarles el certificado de nacimiento, porque esos niños necesitan un pasaporte americano para poder entonces entrar a los Estados Unidos como ciudadanos americanos, y que no los vayan a traer por el cerro o por abajo de la mesa o lo que sea, porque entonces eso es un desastre. Están aquí entonces sin estatus, claro, y ilegalmente de hasta cierto punto, aunque ellos son americanos y deberían haber podido entrar con su pasaporte. Marque y haga su cita. Desde cualquier parte de Estados Unidos le pueden atender por email, por teléfono, por Skype. Ya buscará la forma la abogada de cumplirle con su cita. Lo mismo que Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, que hoy está ausente, pero que seguramente está ocupadísima en la oficina. Por eso, marque desde cualquier parte de Estados Unidos y haga su cita. Aproveche que la evaluación de su caso es completamente gratis. 773-847-6465. 773-847-6465. Y desde México, 001-773-847-6465. 001-773-847-6465. Para la gente que puede, que está en el área de Chicago y suburbios, dense la vueltecita por la oficina. Nuevamente la dirección 1837 al oeste de la Cermak Road, en el barrio de Pilsen, aquí en Chicago, por la Cermak, entre la Ashland y la Damon. Hay otro tipo de persona que nos ha estado haciendo preguntas, y es algo que se debe generalizar para que más oigan sobre esto, y es que hay personas que ellos están aquí, son residentes, usualmente nos dicen somos residentes, quieren hacerse ciudadanos, pero resulta que en la conversación sale de que su mamá o su mamá y su papá eran ciudadanos americanos en el momento que los tuvieron, y que vamos a poner, se fueron a vivir a México y estuvieron allá y ellos estudiaron allá y todo, pero ellos regresaron para acá y vinieron como residentes y ahora se quieren hacer ciudadanos. Pero cuando uno empieza el proceso de ciudadanía, ellos, los mismos de inmigración, hacen un estudio de eso, de lo que vamos a poner los papás, los abuelos, quién era americano en la familia. Y hay ciertos muchachos, cierta gente que ya son americanos. Entonces lo que sucede es que pasan por todo el proceso de la ciudadanía y no le quieren dar la ciudadanía porque dicen ya tú lo eres, pero no tienes nada que lo demuestre. Entonces tienes que pasar a otra cosa que se tiene que hacer para que le manden a uno el certificado que uno es, que no es naturalizado, sino que uno es ciudadano de nacimiento. Pero ese papelito le cuesta a uno bastante, son $1,000 y pico que hay que mandarle a Estados Unidos para que te manden. ¿Vale la pena? Sí, pero lo que pasa es que la gente se acaba de gastar el tiempo y el dinero de pasar por la ciudadanía, y no le van a dar la ciudadanía si uno ya era ciudadano. Entonces es interesante porque hay que averiguar cuando uno se va a querer hacer ciudadano, si uno piensa que uno pudiese tener o tiene familiares americanos cercanos como los mamás y los papás. Hay que averiguar si la mamá y el papá calificaban para que le pasara la ciudadanía directamente al hijo. Y todo eso depende del año del nacimiento de la persona y cuánto tiempo los papás estuvieron aquí en los Estados Unidos antes de tener al muchacho. Pero es una cosa que se tiene que ir a ver en los libros. Uno no se lo puede ni siquiera memorizar porque cada fecha de nacimiento puede caer con diferentes leyes. Claro. Así que uno debería, si tiene a alguien americano como papá o mamá americana, hay que hacer esa investigación antes de tratar de hacerse ciudadano. Hay otra pregunta, abogada. Aproximadamente en un mes voy a tramitar mi visa, pero tengo 2 hijos allá sin papeles. O sea, acá en Estados Unidos. Es una pregunta desde México. Uno de ellos me reporta en los impuestos, en su declaración de impuestos. ¿Cree que eso sea un problema para que me otorguen la visa? ¿Tengo que decir que mis hijos están allá o no? Bueno, depende por qué y cómo es que ella va a pedir esa visa. Desafortunadamente, la mayoría de las personas que dicen que tienen hijos aquí no se las dan.
¿Y por qué? Porque ellos lo que piensan es que viene a quedarse. Entonces no se la quieren dar. Y el proceso de darle visas a las personas de México, sobre todo, bueno, de todo el mundo, pero México en particular, es muy caprichoso. Un día uno va preparado con todas las cosas que uno pudieran pedirle para poder demostrar que uno no tiene por qué quedarse aquí, y ni lo miran y no le dicen que no. Y después viene otro que verdaderamente no tiene una mayor cosa y le dan la visa. Pero en su mayoría, el patrón de conducta que tienen los oficiales es de que si tú le dices que vienes a ver a tus hijos que están aquí en los Estados Unidos, no te la van a querer dar porque piensan de que te vas a venir a quedar. Así que tome nota. Y si necesita ayuda, marque desde México 001-773-847-6465. 001-773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos. 773-847-6465. Nuevamente le atienden de lunes a sábado. Para las personas que quieran darse la vueltecita el sábado, no necesitan ni siquiera cita en el área de Chicago, pero sí necesitan llegar al 1837 al oeste de la Cermak Road, en el barrio de Pilsen, en Chicago, por la Cermak entre la Ashland y la Damon. Ya que estamos en la recta final del segmento, abogada, ¿qué es lo que ha encontrado usted? ¿La gente está buscando los papeles? ¿Está buscando la ciudadanía? ¿Qué movimiento? Encontrando? Bueno, hemos tenido bastante éxito y te dan a ti mucho crédito por eso de que vengan a querer hacerse ciudadanos. Personas que han vivido aquí años, que no habían hecho nada y me dicen, yo vengo porque Vicente dice que me tengo que hacer americano. Qué bueno. Y así que eso se ha visto y bastante movimiento. Claro, hay también que vienen queriendo hacerse ciudadanos, pero no pueden. Y entonces ahí hay que ayudarlos a que no se vayan a meter en la boca del lobo. Tenemos otro grupo que es personas que quisieran hacerse ciudadanos americanos, pero que ellos te dicen que por alguna razón, a veces por enfermedad, otras veces por algo que ellos ni siquiera entienden, ya no pueden aprenderse, no van a aprender nunca el inglés, han estado aquí muchos años, así que pudieran tomar los exámenes en español, pero ya ellos dicen, no lo voy a poder hacer. Y con eso hemos tenido mucho éxito en que si van a un médico y el médico lo certifica, por alguna razón no poder hacer lo que le piden, le dan la ciudadanía y se lo dan. Se lo dan. Mientras un médico pueda demostrar que esa persona ha estado tratándose por algo que hace que ya no puede aprender, que ya no puede acordarse de las cosas. Es decir, que eso también nos ha dado hasta cierto punto una motivación de que personas mayores que se creen que ya no pueden hacerlo porque ya no le da el estar tratando de estudiar y eso, mientras tengan un médico que se lo firme, lo haga bien, que lo explique, ¿no? Porque el médico tiene la llave del asunto, porque tiene que estar bien escrito, pero se la dan la ciudadanía, y lo bueno que tiene eso es que esas personas usualmente mayores entonces van a recibir más servicios sociales que la persona que no los tiene. En el Estados Unidos de Donald Trump, perdóneme por decirlo así, pero es un pecado que usted cumpla los requisitos de tiempo después de hacerse residente y que no busque la ciudadanía. Así como están las cosas, lo hemos mencionado en varias ocasiones, la residencia permanente lo único que tiene de permanente es el nombre. Exacto. Por eso es importante que tome ese reto y que haga su cita con la abogada Lourdes Monteagudo y con Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México. Aproveche que la evaluación es completamente gratis, y para que usted pueda recibir los servicios, tiene que llamar para hacer cita. 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos, y desde México al 001-773-847-6465. La dirección nuevamente, 1837 al oeste de la Cermak Road, en el barrio de Pilsen, por la Cermak entre la Ashland y la Damon, aquí en Chicago. ¿Con qué nos despedimos, abogada? Bueno, Vicente, como siempre, con la idea de que tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos, y a veces tenemos más de lo que creemos, pero no lo sabemos. Entonces, venir a hacer no es una rima eso me salió, pero no fue planeada, pero así es. Versos sin esfuerzo. Creo que José Martí llegó a mí. Pero el asunto es de que todos los días estamos oyendo en los medios todo lo que, como dicen los puertorriqueños, el revolú que tiene Trump y todas las cosas que están pasando, y nos asusta.
Pero en vez de estar asustados por cosas que no podemos nosotros verdaderamente hacer nada por él ni contra él, entonces hagamos algo por nosotros mismos. Y lo que sí podemos hacer es ver qué podemos hacer nosotros. Entonces, venir a la evaluación es una evaluación gratis, no tienen compromiso ninguno, no le pedimos que firmen ningún contrato, no va a haber nada de esas cosas que sabemos que otros abogados hacen. Y hasta planes de pago, me dice. Oh, sí, bueno, si van a hacer el caso y necesitan planes de pago, también hay planes de pago. Es decir, que tratamos de hacer todo lo posible para que la persona que pueda hacerlo legalmente lo haga, en vez de que se esté sentado en la casa diciendo no lo hago porque no tengo dinero, no lo hago porque no voy a hacerlo. Hay muchas personas, fuera pretextos. Mucha negatividad a veces. Yo digo depresión. En la depresión a veces uno dice no me va a salir, no tengo la suerte de que me pase. A mí sí, a otras personas sí, pero a mí no. Y se está viendo de que si hacen nada más el pasito de venir, nosotros tratamos de ver cómo se pueden ayudar, y muchas de esas personas que pensaban que nunca iban a poder arreglar, ya están residentes y ya están acá. Le agradecemos a la abogada Lourdes Monteagudo y también le mandamos un saludo a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, por este segmento que está verdaderamente cambiando vidas. Marque para hacer su cita desde cualquier parte de Estados Unidos, 773-847-6465. Desde México, 001-773-847-6465. Le agradezco, abogada, y nos vemos aquí el próximo jueves. Sí, cómo no, Vicente, como siempre. Gracias. Continuamos aquí en Sin Censura. Todos los jueves, la abogada Lourdes Monteagudo y Nayacín Vázquez contestan sus dudas en Sin Censura. Comuníquese con las amigas de Asociados de México al 773-847-6465 o visítelas en el 1837 al oeste de la CERMAC en